Continuamos con progresiones aritméticas. Quien les habla, el profesor Reinaldo Zuleta. Bien, tenemos un problema que indica lo siguiente. Tenemos encontrar una progresión aritmética cuyo primer término sea 3, es decir, que el A1 sea 3 y que sus tres primeros términos sumen 12. Bien, en este caso tenemos que trabajar con diferentes fórmulas, ya estos son un poco más complejos, y fíjense que tenemos la fórmula siguiente, la fórmula de la suma, porque acá nos dice que sumen 12. En este caso fíjense que este va a ser el S3, suma de los tres primeros términos, y eso es lo que va acá, suma de los tres primeros términos. Reemplazando en la fórmula tenemos que la cantidad de términos acá va a ser 3. El primer término nos dicen eso, que el primer término sea 3 y que sea hasta el último término, que en este caso sea el A3, el tercer término, que es lo que no sabemos, pero sí sabemos este dato, la suma de los tres primeros términos es 12, es decir que lo que tenemos que resolver es solamente esta ecuación, y de esta ecuación despejamos el A3, y en este caso es lo que tenemos acá, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo que tendríamos este 2 que está dividiendo acá pasa a multiplicar acá y tendríamos 24. Ahora, este 3 que está multiplicando pasa a dividir acá. Bueno, a ver, lo está resolviendo de otra manera. 3 por 3, 9. 3 por A3, 3A3. Este 9 que está acá con positivo viene al otro lado con negativo, y en este caso tendríamos 24 menos 9. Y sería 15. Ahora este 3 que está multiplicando pasa a dividir, y en este caso tendríamos 15 dividido entre 3 y sería 5. Ahí está, sabemos que el primer término es 3 y ahora sabemos que el tercer término es 5. Entonces ya podemos anotar inmediatamente nuestra progresión, donde ahí está, nuestro primer término es 3, nuestro segundo término no lo sabemos, pero nuestro tercer término es 5, y es obvio que el segundo término es 4, por lo que ahí tenemos nuestra progresión de tres términos cuya suma es igual a, comprobemos, tiene que ser igual a 12, y en este caso lo que tenemos es 3 más 4 3 más 4 más 5 igual a 12. Bien, ahí está, y de esa manera podemos apreciar que es de esta manera. Bien, ustedes se darán cuenta que continúa la solución del problema hasta encontrar el A2, que es 12, pero ahí sabemos que la sucesión es 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Bien, continuemos con el siguiente problema. Wow, este dice dificultad alta. A ver, veamos. Dice calcular cuántos números impares hay entre 20 y 50 y calcular su suma. Bien, lo que nos están pidiendo es calcular los números impares, es decir, desde el 21 más 23 más 25 más 27 más 29 más 31 y así sucesivamente hasta llegar al 49. No cuenta el 50 porque el 50 es par, entonces estamos hablando una progresión desde el 21 hasta el 49, donde el primer término es 21 y el último término va a ser 49. Ahora tenemos que saber cuántos términos tiene mi progresión. No sé cuántos términos serán, pero ustedes si se ponen a pensar son alrededor de 5, 8 o 9 términos. Bien, veamos acá cómo lo resolvemos y tenemos lo siguiente.
El último término, es decir, AN es igual al primer término más la diferencia por la cantidad de términos menos 1. Acá cambiaron la variable por m, pero es la misma que n, trabaja con n también. Acá, el primer término es 21. La diferencia va a ser 21, más 2, 23, más 2, 25. Como son números impares, la diferencia es 2. Y tenemos la cantidad de términos que no tenemos, menos 1. Aplicando acá, 2 por m es m, 2 por menos 1 es menos 2, 21 menos 2, 19. Bien, ahora que tenemos 19, acá tenemos lo siguiente, que el último término es 49. Acá, si ustedes observan, estamos haciendo ese reemplazo, el último término es 49. 49 es igual a 19 más 2m, donde 19 pasa al otro lado a restar, que sería 49 menos 19, 30, y este 2 pasa a dividir, 30 dividido entre 2, 15, por lo que tenemos 15. Es decir, que la cantidad de términos de nuestra progresión, sí, efectivamente es 15, si nos ponemos a pensar bien, es 15. Y ahora tenemos todos los elementos para sumar los 15 términos. Son 15 términos, el primer término era 21, el quinceavo término, que es decir, el último término, era 49, y la suma correspondiente es 525. Bien, vamos al problema 15, también nos indica que es de una dificultad alta, pero veamos cómo se soluciona esto. Bien, acá tenemos lo siguiente. El primer término de una sucesión aritmética es 12 y la suma de los 5 primeros términos es 90, el S5 es 90. Calcular el término A5 y el término general AN. Bien, calcularemos el quinto término inicialmente. Recuerden que tenemos acá la fórmula de la suma de los términos de una progresión y nos va a servir porque vamos a aplicar esta parte de acá. Es decir, que este Sn es el S5 que suma 90. Entonces puedo trabajar con esa acá, que sea 5. Como este n lo hemos reemplazado por este de acá, significa que n es igual a 5. Entonces tenemos 5 acá. El primer término nos dan como dato que es 12 y el último término, en este caso vamos a decir que es el A5. Acá, como estamos hallando la suma de los 5, debería de ser solamente hasta el A5 y es lo que tenemos. En este caso, bien, continuemos. Ahí tenemos de acá, de esta ecuación que tenemos acá, lo único que tenemos que hacer es despejar el A5. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, tendría 2 por 90, 180, 5 por 12, 60, 5 por A5, 5 por A5, 60 pasa al otro lado a restar, 180 menos 60, 120, y este 5 que está multiplicando va a pasar a dividir, por lo que tendría 120 dividido entre 5, y el A5 es 24. Por tanto, el quinto término es 24, es lo que nos pedía. Bien, continuemos. Había una segunda consigna en el problema y nos pedía calcular, a ver si vamos a revisar, nos pedía la suma de los 5 primeros, calcular el quinto término, y el término general. Bien, el término general no hay nada más que aplicar la fórmula general, es decir, esta fórmula de acá. Para hallar el término general hay que aplicar esta fórmula con los datos que tenemos, que serían la diferencia y el primer término. En este caso, acá tenemos el AN, que va a ser el A5, que es el último término que tenemos, va a ser igual al primer término más la diferencia por 5 menos 1. 5 menos 1 es 4, y aquí tenemos 4D, y tenemos el primer término. El primer término es 12, el quinto término es 24, y de toda esta ecuación podemos hallar la diferencia, y la diferencia es 3, pero no nos pedían eso, nos pedían acá el término general. En este caso el término general, ahí está, aplicando la fórmula general, que es esta, reemplazamos estos datos, el primer término
la diferencia. Únicamente reemplazamos esos datos para hallar la fórmula general, se podría decir, de esa progresión. El primer término es 12, la diferencia es 3, y aquí tenemos 3n, y 3 por menos 1 es menos 3, y acá este menos 3 con este 12, 9. Entonces esta sería la fórmula general. Muy bien, hasta ahí tenemos esta cantidad de problemas de progresiones aritméticas.